del país, sino lo que le dice cualquier ciudadano, lo que le dice el día de hoy, para tener el día de hoy una fiscal como lo dicen los titulares del día de hoy mismo. Porque los hechos que se le atribuyen al señor José Pedro Castillo Terrones se han cometido, han sido cometidos y han sido difundidos a todo el país a través de un mensaje a la nación que han sido reproducidos por todos los medios nacionales y locales. Entonces, esa exigencia de que no ha existido un denunciante, no ha existido un testigo que haya identificado al autor, no estaría acorde con el espíritu, con la finalidad de la norma de flagrancia. Por último, señora magistrada, respecto del procedimiento en sí, respecto de si la policía al momento de la detención del señor José Pedro Castillo Terrones habría cumplido los protocolos señalados en su respectiva normatividad. Señora magistrada, este hecho, esta alegación de vulneración de los derechos fundamentales del señor José Pedro Castillo Terrones ya han sido también objeto de tutela, han sido también objeto de audiencia y han sido también objeto de pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Se puede visualizar o se puede revisar el incidente, el cuaderno incidental número 20, y se puede revisar el auto de fecha 2 de octubre del 2023 en este mismo expediente, en el expediente 39-2023, en donde el mismo abogado del señor Pachas, el abogado del señor José Pedro Castillo Terrones, ha cuestionado la validez de todas las actas que se formularon, que se elaboraron el día 7 de diciembre y que nos dan cuenta de la detención del señor José Pedro Castillo Terrones. Es decir, nuevamente se están cuestionando, la misma defensa, el mismo abogado está cuestionando hechos que el órgano jurisdiccional ya ha tenido la oportunidad de revisar. Es muy indicativo, en todo caso muy sintomático, que en esa última tutela, la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones haya precisado que se ha presentado por una vulneración al derecho a la defensa, al debido proceso y a la dignidad de su patrocinador, porque en todo momento nos ha señalado lo mismo, que no se le habría permitido un ejercicio de su derecho a la defensa, se ha vulnerado su debido proceso por la actuación policial, y haciendo especial énfasis justamente en los momentos en los que se habría producido la detención, en los momentos en que se habrían elaborado las actas, las personas que han participado en la elaboración de las actas y el posterior procedimiento que se llevó a cabo en el Congreso. Entonces, ya hemos tenido oportunidad de debatir y se ha tenido oportunidad de que el abogado también plantee estos mismos cuestionamientos en ese cuaderno incidental. El mismo que ha sido resuelto declarando infundado lo pedido por la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones. Es decir, a criterio del órgano jurisdiccional, la actuación policial del día 7 de diciembre sería una actuación policial ajustada a derecho y que no habría vulnerado ningún derecho fundamental, ninguna garantía que le corresponde al señor José Pedro Castillo Terrones. Un último detalle respecto de este punto. La defensa, consideramos de forma bastante superficial, señala que el día 7 de diciembre se habría realizado actos de tortura en contra del señor José Pedro Castillo Terrones y que es una situación que todo el país merece conocer. Señora magistrada, la definición de tortura es la siguiente. La tortura se comete de manera intencional produciendo un daño físico o psicológico en contra de una persona con la finalidad de obtener de esta una confesión, de obtener de esta medios de prueba con la finalidad de sancionar o castigar a esta. La pregunta que nos hacemos de lo que el señor abogado ha señalado que se le haya producido daños a su integridad. La respuesta es no. En su escrito ha indicado que se le habría producido daño psicológico, pero el daño psicológico, señora magistrada, es una situación que en este caso no podríamos establecer y no podríamos probarlo. En todo caso, si la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones indica que se le habría producido un acto de tortura, en específico un daño psicológico, existen otros mecanismos para poder validarlo los mismos. No en esta audiencia de tutela en donde poder demostrar o poder corroborar esa situación es un tanto imposible. Así, y por último, consideramos en todo caso que el hecho de que en la detención haya existido un efectivo policial portando sus armas de reglamento no
en ningún momento consideramos que se haya excedido respecto de su uso o que haya producido, que eso signifique o importe la producción o la posibilidad de producir un daño físico o en todo caso un daño material. Señora magistrada, y respecto de nuestro último argumento, queremos indicar que debería declararse infundada la presente solicitud de tutela porque los efectos que se están solicitando recaen sobre actos procesales que a la fecha ya han perdido, digamos, ya han perdido sus efectos jurídicos. Se está cuestionando básicamente aquí la detención en flagrancia. La detención en flagrancia cesó en sus efectos desde el momento mismo que a través de una audiencia, previa audiencia, se estableció la detención preliminar del señor José Pedro Castillo. Incluso la detención preliminar del señor José Pedro Castillo también cesó en sus efectos cuando se dictó contra él mandato de prisión preventiva. Actualmente el señor José Pedro Castillo Terrones no está en un penal como consecuencia de la detención del día 7 de diciembre. Está recluido en un penal, en un centro penitenciario, como consecuencia de que se haya dictado en su contra 2 mandatos de prisión preventiva, tanto en esta carpeta o en este expediente judicial, como en otra carpeta por otros hechos, ¿no? En la carpeta fiscal 66-2023 y en esta carpeta, la carpeta fiscal 383-2022. Actualmente el señor José Pedro Castillo Terrones se encuentra recluido en el penal de Barbadillo a partir de un mandato judicial por prisión preventiva. Entendemos que el mandato de prisión preventiva reúne requisitos o tiene requisitos completamente distintos a los de la detención en flagrancia. Los efectos de la detención en flagrancia, en todo caso, pudieron haber sido 2. Uno, que se realice o se produzca en contra del señor José Pedro Castillo Terrones un proceso inmediato, situación que no es el caso, es decir, no se ha ido por esos efectos, no están teniendo permanencia, no están teniendo vigencia en este momento, y el otro que ese mandato de detención en flagrancia a la fecha aún se mantenga vigente. Reiteramos, no se mantiene vigente. Esa detención en flagrancia ya ha sido objeto de evaluación, ha sido objeto de análisis por parte del órgano jurisdiccional, y el órgano jurisdiccional ha validado la detención que se realizó en contra del señor José Pedro Castillo Terrones en su oportunidad. Por todo eso, señora magistrada, reiteramos nuestro pedido que se declare infundada la presente solicitud de tutela del señor José Pedro Castillo Terrones, porque los hechos que nos está trayendo ya han sido materia de pronunciamiento hasta en 4 oportunidades por parte del órgano jurisdiccional y porque la situación o el acto procesal que se cuestiona ha cesado en sus efectos hace mucho tiempo. Y si tenía la oportunidad procesal para cuestionar los mismos, ya las ha tenido cuando se dio la detención preliminar, cuando se dictó el mandato de prisión preventiva a través del acto de la cuestión previa que se formuló en su oportunidad, entre otras acciones que ha venido desarrollando la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones. Y por último, también quisiera sumarme a la solicitud del Ministerio Público para que se le exhorte a la defensa del señor José Pedro Castillo Terrones de que evite en lo posible presentar tutelas de derecho sobre hechos que ya han sido, hechos o razones que ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional. Muchísimas gracias, señora magistrada. Por parte de la Procuraduría General del Estado, eso sería todo. Muy bien. Entonces vamos a conceder un tiempo de réplica y dúplica, pero vamos a hacer un receso de 2 minutos, ¿ya? 2 minutos. Tiene su derecho a réplica, 5 minutos. Señora juez, en Afuja 7 y Afuja 8 aparece esto, señora juez. Avenida Garcilaso de la Vega, con España y un policía listo para matarlo y disparar al auto del señor Pedro José Castillo Terrones. Esto es lo que aparece, pero realmente en ese momento hubieron 3 policías más listos para matar al presidente José Pedro Castillo Terrones, a su esposa y a toda su familia. Esto lo vio el Perú y está en el expediente Foja 7, Foja 8. Y acá está la forma como lo detienen, señora magistrada. La fiscal ha negado y ha dicho que este video y esta foto es falsa. No. Por tanto, el hecho existió. Señor juez,
Dice el procurador que no es tortura cuando te apuntan con un fusil para matarte a ti y a toda tu familia. Y lo transmiten en forma internacional y nacional. Si eso no es tortura, señora juez, ¿qué cosa es eso? Si eso no es tortura, ¿por qué no aparece en el acta? Y leo el acta de intervención policial, firmada por el señor coronel Eric Ramos Gómez. ¿Acaso dice, lo detuvimos en la avenida Garcilaso de la Vega, frente a la Clínica Internacional, con 4 personas listos para matarlo, como aparece en el acta? No. Acá dice, acta de intervención, siendo en la ciudad de Lima 13:42 aproximadamente, el 7 de diciembre, el instructor Walter Bryan Ramos Gómez, División de Seguridad, escolta, fuimos atrapados, alertados por el mayor Luis Alarcón Trujillo, escolta del presidente de desplazamiento y dirección de 2 vehículos. Estaba conducido por el señor Aladino Irigoyen, su oficial Michel Grandes, en el vehículo llamado Cofre. Es así que el suscrito recibe la orden del general Isetti Salazar, director, disponiendo que por orden superior se intervenga al señor por encontrarse incurso en flagrancia por el delito, motivo por el cual se dispuso detener la comitiva frente a la Clínica Internacional, procediendo a intervenir la detención, que por medida de seguridad fue trasladado a la sede de región Lima, España, 400, a fin de recaudar. Cabe indicar, encontrándose detenido en las instalaciones, estaba el doctor Aníbal Torres Vázquez, identificó con Cal, manifestó ser su abogado. He pedido señalar, en otra unidad móvil se encontraba el hijo, Arnold Castillo, y su personal de resguardo. Deja expresa constancia. Se hicieron presentes Liz Patricia Benavides, el otro fiscal, se anexa el acta, 15 y 20 horas, constancia buen plato. ¿Dónde dice acá que el procurador ha denunciado, que el procurador ha dicho que Pedro Castillo Terrones, que por orden del procurador, por la denuncia del procurador, es que se detuvo a Pedro Castillo Terrones? Que el procurador declaró para... Señor, lee un documento. Y el procurador ha venido a mentirle a usted, señora juez. Pero voy a leer el otro documento de la fiscal de la Nación. En la ciudad de Lima, en los ambientes de la región policial, la fiscal Patricia Liz Benavides, así como el adjunto fiscal supremo Marco Guamán, y la fiscal Karina Milagros Quineche, a las 14:20 del día 7 de diciembre se procede a levantar el acta. 2 hojas, donde dice que el procurador había denunciado, que existe la denuncia del procurador, que el procurador individualizó al señor Pedro Castillo Terrones. No lo dice, señor magistrado. No había denuncia. ¿Y dónde está? En los documentos que leo y sé leer. El procurador no había leído eso. Pero vamos más allá, señor magistrado. Dicen que el apuntarte con un fusil a ti y a tu familia, listo para matarte, no es tortura. Y que no, pues, no hace daño. Muy bien, ¿en qué parte del acta de la fiscal de la Nación aparece que la detención fue con un fusil en mano y que no se hizo acta? Y esta historia que nos han puesto es falsa. ¿Dónde dice, señor, en el acta de intervención del señor Walter Bryan Ramos Gómez, coronel de la policía, que lo apuntaron al señor Castillo Terrones? Y yo le voy a decir lo que sí hay, señor juez. Escuchen. Y dice lo siguiente: constancia de buen trato. El detenido José Pedro Castillo Terrones, que suscribe la presente acta, dejando de haber recibido un buen trato físico y psicológico durante la intervención que permanece esta entidad policial, recibió trato digno y respeto por el personal policial a cargo de las investigaciones. Señor magistrado, es recibir un trato presidencial y digno, que te apunten con fusil en mano como está en esta fotografía. Esto es, que te apunten con fusil en mano a ti y a tu familia, ¿es un trato digno? Pero aparece el acta, y el procurador y la fiscalía le van a mentir a usted, señora juez, y le van a decir: ¿se firmó el acta? ¿Estaba su abogado? ¿Se convalidó la detención? Usted ya no tiene nada que reclamar. Ya se ha dicho, ya se ha dicho. Pero lo que no le dicen, señor magistrado, si este señor que le apuntó es cierto o es falso, si lo iban a matar al señor Pedro Castillo, es cierto o es falso, y si eso no es tortura, señora juez, ¿qué es? Y si eso no es tortura, ¿por qué no aparece en el acta? ¿Por qué no se pone ese video? Porque están tapando el sol con un dedo, señor magistrado. Este hecho está y vulnera los tratados internacionales. Luego dice la señora fiscal,
Efectivamente tenía que hacerse el acta en el momento de la detención, vale decir, a las 13:42 en la avenida Garcilaso de la Vega y España, frente a la clínica. Ahí debió hacerse el acta, pero no se hizo el acta por cuestiones, bueno, por cuestiones tales, etcétera, y se hizo en la subprefectura. Yo leo lo que dice el acta de intervención. ¿Acaso el acta de intervención dice, lo detuvimos? Y leo lo que dice Patricia Lisbe Navides, fojas 2 y 3. ¿Acaso Patricia Lisbe es fiscal de la Nación, la que hoy le reclama a la Junta Nacional con su acción de amparo que le respeten su derecho? ¿Y ella respetó el derecho de Castillo Terrones el día 7 de diciembre? No. ¿Por qué? Porque no dice acá que lo detuvieron con fusil en mano en la avenida Garcilaso en la Vega a las 13:42. ¿Por qué se vulnera el derecho del artículo 71, inciso 1? Doctor, ya se venció su tiempo, 1 minuto más para que concluya con su réplica, por favor. Señora magistrado, se dice que hay el control de la legalidad de la detención, y eso es falso, porque el control de la legalidad de la detención incluye el plazo del tiempo del hecho en que se comete el delito y el momento en que se detiene. Y el hecho que se comete el delito es el día 7 de diciembre a las 11:40 y el día de la detención es el 7 de diciembre a las 13:42. Habían pasado 2 horas. Ya no hay flagrancia material, ya no hay cuasiflagrancia, y lo que hay es flagrancia por acta dentro de las 24. Y esa acta no había aparecido a las 13:42. Esa acta aparece, según el fiscal Lenin Vilca, a las 6 de la tarde. Está a fojas 31 y 32, y leo, acta de fuente abierta. En las oficinas del área de enriquecimiento ilícito de denuncia, ubicado en la avenida Bancay sin número, piso 8, a las 18 horas del día 7 de diciembre, el suscrito Riverly Lenin Vilca Álvarez, fiscal adjunto, y comienza a copiar el acta. Entonces acá la Procuraduría y la Fiscalía vienen a atarantar a uno y decirle que el procurador ya había hecho la denuncia que no aparece en ningún acta. Y con lo que aparece acá es que el fiscal Lenin Vilca Álvarez, a las 18 horas, después de 4 horas detenido, le inventa una flagrancia por acta, cuando ya estaba detenido 4 horas. Esa acta debió haber aparecido a las 13:42 o antes por este fiscal Lenin Vilca Álvarez. Y no apareció. Y dice, el procurador, yo había denunciado a las 14 horas. ¿Dónde aparece eso? Doctor, ya concluyó su tiempo de su derecho a réplica. Señora, termino con esto, señor magistrado. Señor magistrado, se dice que ha habido flagrancia. En ninguno de los documentos, ni la Fiscalía, ni el juzgado ha fundamentado lo que es la flagrancia. Ha fundamentado el tipo de flagrancia, ha fundamentado el momento de la detención y el momento del hecho del delito, cuánto tiempo ha pasado para hablar de la flagrancia material, de la cuasi flagrancia o la flagrancia propiamente dicho. No existe eso. Y eso era fundamental para hablar de un control de la legalidad. Señor magistrado, termino con lo siguiente. El procurador dice que ya está convalidada, que ya se ha hablado. Y yo hablo, señor magistrado, de la sentencia del caso Máximo Benítez Rodríguez. Sentencia de cadena perpetua en primera instancia, en segunda instancia, y la Corte Suprema dijo la detención fue ilegal, nunca se convalida y anuló las 2 sentencias. Entonces la Corte Suprema dice que jamás se convalida un acto nulo y que vulnera un derecho constitucional como la detención en flagrancia. Hablo del caso Azul Rojas Marín versus Perú. Párrafo 111. La Corte Interamericana de Derechos Humanos venció en primera instancia, venció en segunda, venció en la Corte Suprema, se fue a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le dijo al Perú, en mérito al artículo 7.2 de la Convención Americana, la detención, cuando es ilegal y no hay flagrancia, jamás se convalida. Jamás puede decir un abogado o una fiscal que un acto ilegal, como es privarle la libertad, ya está convalidado porque ya tiene prisión. Ya está convalidado porque la Corte Suprema... No, señor. Porque lo que es ilegal es nulo ipso facto y jamás acepta la convalidación, como se ha escrito, y ya en el caso Maximiliano Benítez Rodríguez, casación 862, apartado 6. Gracias, señor. Muy bien. Señora representante del Ministerio Público, su derecho a dúplica. Muchas gracias, señora magistrada. Bueno, dado que ha sido reiterativa
lo precisado por el abogado de la defensa de Castillo Terrones, tenemos que indicar con precisión lo siguiente. Definitivamente tenemos que remitirnos a lo dispuesto por el artículo 259, la detención policial, y la Policía Nacional del Perú detiene, dice, sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delictiva. En este caso, se ha precisado también y reconocido por su juzgado y por la Sala Penal Permanente que en el caso materia de autos nos encontramos frente a una flagrancia, cuasi flagrancia, que está previsto en el artículo 259 ya referido, inciso 3, al que hemos hecho también en nuestra locución anterior referencia. Y tenemos que indicar además que el abogado de la defensa ha hecho referencia al acta de intervención policial de 7 de diciembre del 2022 e incluso le ha dado lectura al mismo, pero parece que no ha entendido en el extremo en que se coloca ahí en ese acta que expresamente la policía consigna, procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo, quien por medida de seguridad fue trasladado a la sede regional de la región policial. Entonces, habiendo salvado esa situación en virtud a que también estaba facultada la policía de poder realizar el acta o levantar el acta en otro lugar por medidas de seguridad en virtud a la directiva de intervención policial en flagrancia delictual 135-2016, creo que ya es innecesario continuar indicando al respecto, pero sí tenemos que también indicar que la casación 842-2016, al que reiterativamente se ha referido el abogado de la defensa, se trata de otros hechos, otra situación muy especial por la que se dispuso finalmente la nulidad de las resoluciones a las que también ha hecho referencia la defensa. No se presenta ese mismo caso en el caso materia de autos o en la investigación que se le sigue a Pedro Castillo Terrones y otros. Asimismo, tenemos que indicar que no solo existe una constancia de buen trato al que también hizo referencia el abogado de la defensa de Castillo Terrones con motivo de su intervención en flagrancia delictual, sino que también, como ya hemos referido en nuestra primera locución, el día en la resolución de detención judicial emitido por su despacho supremo, el 8 de diciembre del 2022, se ha concluido que no se ha vulnerado derecho o garantía alguna, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 71 del Código Procesal Penal, entre otros, no se empleó algún medio coactivo o coercitivo, como así lo ha precisado el propio investigado durante dicha audiencia y como se ha consignado en esa resolución y a la que en todo caso nos remitimos definitivamente, y por tanto no podría hablarse de tortura porque como también ya en la locución el procurador se ha referido al respecto, no se ha probado que hubiera existido tortura durante la intervención y como ya hemos dicho, incluso el propio Castillo Terrones ha indicado que no ha recibido ningún trato que pudiera incluso ser de coerción o coercitivo o de coacción, ¿no? Por lo tanto, no nos encontramos ante algún supuesto de prueba prohibida, siendo así, no procede ser amparado el pedido de la defensa bajo los fundamentos de una negada tortura, aún por el propio Castillo Terrones, y menos que se excluya la prueba que hace mención la defensa de Castillo Terrones, porque, como ya hemos indicado, no se ha probado dicha presunta tortura al momento de la intervención o durante la intervención de Castillo Terrones, por cuyas razones nosotros nuevamente reiteramos nuestra solicitud de que se declare infundada la tutela de derechos formulada por la defensa del investigado Castillo Terrones. Muchas gracias, señora maestra. Gracias, señora fiscal.
el representante de la Procuraduría General del Estado para que haga uso de su derecho a dúplica. Correcto, señora magistrada, muchísimas gracias. Señora magistrada, quisiéramos empezar esta dúplica observando una de las afirmaciones más temerarias que ha señalado el abogado del señor José Pedro Castillo Terrones. Él ha indicado que la policía detuvo al señor José Pedro Castillo Terrones apuntándolo para matar. Nos preguntamos nosotros, señora magistrada, de dónde, a partir de qué indicios afirma esa premisa. Que los miembros de la policía hayan tenido la intención, o que en todo caso lo hayan apuntado para matar al señor José Pedro Castillo Terrones, cuando es conocido por todos, conforme se ha visualizado en el video y conforme los hechos que se realizaron con posterioridad, el acto que se produjo durante esa intervención fue un acto de detención. Esa premisa de que lo apuntaron para matar es una premisa que solamente se encuentra en la valoración, se encuentra en la elucubración, hasta ahora, del abogado del señor José Pedro Castillo Terrones. Nos sorprende ello porque el abogado está básicamente atribuyendo la comisión de un hecho ilícito, está atribuyendo la comisión de un delito al personal policial. Eso corresponderá en todo caso que se determine en las instancias respectivas, porque el abogado del señor José Pedro Castillo Terrones, a la fecha, en esta audiencia, ha afirmado que ha existido el dolo de matar al señor José Pedro Castillo Terrones y a su familia. Premisa con la que no estamos de acuerdo, premisa que nos parece completamente temeraria, premisa que nos parece completamente, desconocedora del Estado de Derecho y de respeto del debido proceso que inspira nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Otra situación que queremos también advertir es que el abogado de la defensa ha dicho que esta Procuraduría General ha venido a mentir a esta audiencia. Nosotros rechazamos de manera contundente tal afirmación, tal premisa, porque nosotros no hemos venido a mentir a esta audiencia, hemos venido a relatar los hechos tal y como se han producido, los hechos tal y como se encuentran en el expediente y tal y como se han producido en la realidad. La Procuraduría General del Estado formuló su denuncia a la 1:47, presentó su denuncia a la 1:47 del 7 de diciembre ante la Fiscalía Nacional. Y no solamente la presentó o no hizo un acto, subterfugio, sino que comunicó de manera pública, abierta, a través de todos los canales de comunicación, la presentación de esta denuncia. Entonces, que el señor abogado diga que nosotros hemos venido a mentir porque no está tal denuncia, lo invitamos en todo caso a que revise el expediente y pueda advertir que sí existe esa denuncia, la misma que fue acumulada al expediente porque inicialmente se le otorgó el número 30-2022. Entonces, lo invitamos a que revise el expediente con detenimiento y pueda encontrar en el mismo expediente nuestra denuncia y advierta la fecha, la hora en la que hemos presentado. Y también queremos rechazar la afirmación del abogado en la que indica que la Procuraduría en ningún momento ha ido a ordenar a la policía, ha ido a ordenar al Ministerio Público. La Procuraduría General del Estado no ordena a la policía, no ordena al Ministerio Público a que realicen actos de investigación. La Procuraduría General del Estado, como abogado, en este caso del agraviado, formula o solicita actos ante el Ministerio Público y es el Ministerio Público quien, titular de la investigación, determinará o establecerá las acciones pertinentes. La policía, también obedeciendo el mandato legal, decidirá si procede o no procede a la detención. Nosotros, como Procuraduría General del Estado, cumplimos con nuestro mandato legal al formular nuestra denuncia en defensa de los intereses del Estado. Por lo tanto, rechazamos también esas premisas, consideramos irrespetuosas por parte del abogado de la defensa, el señor José Pedro Castillo Terrones, en las que señala que la Procuraduría ha ido a mandar, ha ido a exigirle a la policía o a la fiscalía que realicen ciertos actos de investigación. Nuevamente respecto del punto de si la detención que se realizó el 7 de diciembre, tuvo en cuenta o no los elementos que constituyen la flagrancia. Invitamos a leer al abogado de la defensa lo resuelto en la apelación número 256-2022 de fecha 28 de diciembre del 2022. En esta resolución se encuentra en extenso, de manera puntual y precisa, por qué la flagrancia delictiva termina dándole viso de legalidad a todo lo que se produjo, todos los hechos acontecidos el 7 de diciembre y con posterioridad respecto de la detención en flagrancia, detención preliminar y posterior prisión preventiva en contra del señor José Pedro Castillo Terrones. Lo invitamos a que pueda revisar esa apelación y encontrará lo que aquí ha venido a solicitar, que se le explique cuáles son los fundamentos jurídicos, cuáles son los
fundamentos fácticos del por qué la detención del señor José Pedro Castillo Terrones, en las circunstancias en que se produjeron, está ajustado conforme a derecho, conforme a ley y conforme a la Constitución. Ahora bien, nos ha cuestionado y dice que no podemos decir que la detención sea válida, porque lo nulo no se convalida. Habría que recordarle al señor abogado que a la fecha, la Corte Suprema, máxima instancia que resuelve cuestiones en nuestro ordenamiento jurídico, así lo ha afirmado. La Corte Suprema ha dicho que la detención del 7 de diciembre es una detención válida, que se ajusta a derecho. Entonces, en nuestro ordenamiento jurídico es válida esa detención. El abogado puede seguir diciendo o señalando que es nula. Para su posición, para su pretensión, será nula. Pero legalmente, en nuestro ordenamiento jurídico, la Corte Suprema ya ha dicho que es válida. El abogado tiene otros mecanismos, otras vías para continuar haciendo valer sus derechos, sus alegaciones o lo que él considera. Las tiene perfectamente abiertas. Nosotros nos reafirmamos en lo que ya ha dicho nuestro ordenamiento jurídico, que se trata de una detención válida, por los argumentos, por los fundamentos, en los documentos que ya hemos hecho mención. No olvidemos, sobre todo, que la nulidad tiene que ser expresa, tiene que ser declarativa. No hay nulidades presuntas. Quizás el abogado está asumiendo, está presumiendo que estamos ante una situación nula, pese a que el ordenamiento jurídico ya ha dicho que es válida. Respecto del supuesto de tortura, en ningún momento, señora magistrada, hemos establecido que, en todo caso, en ningún momento hemos dado por sentado o zanjado que haya o no haya existido tortura. Hemos dicho, en todo caso, que de lo que se ha podido visualizar en la fotografía y de lo que se ha podido visualizar con posterioridad, no estaríamos ante un supuesto de tortura evidente. ¿Por qué? Porque la tortura tiene o puede producir dos tipos de daño: un daño físico y un daño psicológico. El señor José Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre pasó por un examen médico y eso no se ha advertido, y a la fecha tampoco el abogado ha dicho que ese día se le haya producido un daño físico. En ningún momento, ni en esta audiencia ni en las anteriores audiencias, ha advertido que se le haya producido un daño físico. No estaríamos entonces ante el supuesto de tortura física. Podría ser el caso de un daño psicológico, conforme incluso lo ha argumentado el abogado en su escrito, pero el daño psicológico no se establece porque el abogado diga mi patrocinado ha sufrido un daño psicológico. El daño psicológico requiere otro tipo de mecanismos para que puedan ser acreditados y para que puedan ser precisados. Por esa razón nosotros le hemos dicho, si él considera que se ha producido un daño de tortura psicológica, tiene otros mecanismos, tiene otras vías para que pueda hacer valer ese derecho, para que pueda hacer valer esa alegación. Pero que en lo que respecta a esta audiencia, en esta audiencia de tutela de derechos, no se podría establecer si con ese acto, con lo ocurrido, con lo producido el 7 de diciembre, ha realizado, se ha consumado un delito de tortura. Entonces, esa afirmación también nosotros queremos aclarar, queremos especificar, porque el abogado de la defensa básicamente se ha basado, entendemos, a partir de una falacia, la falacia del espantapájaro ha construido sus propios argumentos, que en modo alguno se parecen a los argumentos que nosotros como Procuraduría General del Estado hemos venido a señalar. Y lo más importante, señora magistrada, respecto del buen trato que el señor José Pedro Castillo Terrones habría recibido el día 7 de diciembre. El señor José Pedro Castillo Terrones ha señalado que ha recibido un buen trato durante su detención, no solamente en el acta, que es objeto de cuestionamiento por parte del abogado de la defensa, no solamente en esa acta o en ese día, quizás, digamos, dentro de todo el contexto de su detención, sino que lo ha reafirmado y manifestado durante todas las audiencias en donde él ha tenido la oportunidad de pronunciarse, porque le han preguntado si había sido objeto de maltrato, había sido objeto de vejamen, y en todas las audiencias el señor José Pedro Castillo Terrones no ha manifestado lo que ahora su abogado está señalando. Entonces, partiendo de la premisa de los actos propios, partiendo de la premisa de la coherencia respecto de nuestro discurso narrativo, no entendemos por qué el abogado de la defensa ahora manifiesta que el señor José Pedro Castillo Terrones ese día si habría sido objeto de actos que atentan contra su dignidad, cuando ni ese día, ni en los días posteriores, ni en las audiencias posteriores, ni ante las instancias de sede jurisdiccional, el señor José Pedro Castillo Terrones habría hecho referencia alguna a haber sufrido algún vejamen que haya atentado contra su dignidad durante el procedimiento de su detención y, en consecuencia, durante todo el procedimiento
de la investigación que se viene desarrollando a continuación. Un minuto, doctor, para que concluya el mismo término que le di a la defensa del procesado. Correcto, señora magistrada. Ya para ir concluyendo, señora magistrada, nos reafirmamos en nuestra solicitud de que se declare infundada la presente tutela, porque se tratan de hechos o de situaciones, de argumentos que ya han sido objeto de pronunciamiento del órgano jurisdiccional hasta en cuatro oportunidades, en donde se ha desarrollado en extenso los cuestionamientos, los argumentos jurídicos, y que todos ellos se han resuelto de manera contraria a las alegaciones, a las pretensiones del señor José Pedro Castillo Terrones. Por tales razones, solicitamos que se declare infundada la presente tutela y nuevamente reiteramos nuestra solicitud de que se llame a reflexión, de que se exhorte al abogado de la defensa para que evite en lo posible presentar tutelas respecto de hechos que ya han sido objeto de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional. Muchísimas gracias, señora magistrada. Muy bien, entonces, habiendo concluido el debate técnico, para poder concluir la audiencia, se le concede el uso de la palabra al procesado Castillo Terrones por el término de 3 minutos, se le pregunta si tiene algo que agregar en esta audiencia. Señora juez, muy buenas tardes, gracias. Primero para ratificar lo dicho por mi defensa y luego por saludar también a todos de esta sala virtual. Señora jueza, hoy me doy cuenta de que tanto la Procuraduría como el Ministerio Público se han convertido en operadores políticos de este sistema. Operadores políticos para mantener no solamente lo que dice el país, sino lo que dice cualquier ciudadano, lo que le dice el día de hoy, para tener el día de hoy una fiscal, como lo dicen los titulares del día de hoy mismo, donde hacen sus narrativas, y me gustaría que con ese mismo tenor, con ese mismo peso de la Procuraduría, hablen una sola palabra defendiendo a estas víctimas, a estas familias de estos 70 muertos en ese derecho a las manifestaciones por libertad, por justicia. Debo ratificar, señora juez, de que el 7 de diciembre no solamente fui amenazado, no solamente he sido apuntado con metralleta. ¿Por qué no quieren que se visualicen los hechos? ¿Por qué no quieren que se den las evidencias? Me imagino que usted también tiene familia, señora juez. Y tener a una niña a su mano y que un par de policías le apunten por la ventana del carro. ¿Y eso qué cosa es? Dígame si eso es un buen trato. Dígame si eso no es una tortura. Dígame si eso no es un trato psicológico para acabar con su familia y traerla a un penal donde hasta el día de hoy no tengo acceso ni siquiera a la luz solar. Un minuto. Dígame, señora juez, si no tengo ahora, y encima de eso hay una situación de mordaza, ¿no? Que su defensa está diciendo lo mismo, que no pueda volver a repetir, a decir, he sido vacado inconstitucionalmente. No he cometido ningún acto de flagrancia, como si se estuviera cometiendo un gobierno de facto que se va a pasearse luego menos de rescatar a los heridos y a las personas que están en otro país abandonados. Señora juez, estoy seguro de que su despacho va a pasar por una situación de análisis y que el Perú la está viendo y lo va a reconocer. Yo voy a seguir luchando hasta donde la justicia alcance. Yo sé que tiene que haber un juez o una juez con valentía, con coraje en el Perú, que le dé la razón a quien la tiene y no se haga meros juzgamientos y se arme todo un aparato diciendo de que Castillo ha cometido estos delitos. El procurador salía de este trato para decir también de que a mí se me tiene, estoy preso por otras cosas, estoy detenido por otras cosas. Igual, han cometido muchísimos casos para decir de que he cometido actos de corrupción. Nunca he cometido un acto de corrupción y nunca he estado sometido a cosas de lujos y de otras cosas que le hagan daño al país. Yo rechazo rotundamente ser parte o liderar organizaciones criminales como sí lo hay
porque si estuviera de cuello blanco, también tendría de mi lado la Procuraduría y la Fiscalía. Pero no es así. Gracias, señora jueza, por darme la oportunidad y espero de que usted tome las cosas en bien, tal como la justicia amerita ser un ciudadano. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo escuchado al procesado Castillo Terrones, damos por concluido el debate, siendo las 12:19 de la tarde, y se comunican las partes procesales que la resolución será emitida en el plazo de ley y notificada a sus domicilios procesales y casillas electrónicas correspondientes. Se da por concluida esta audiencia, por cerrado el sistema de audio y video. Muy buenas tardes, permiso. Gracias. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But